Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Python. En este video vamos a seguir hablando sobre las funciones. Específicamente vamos a hablar sobre las funciones anidadas, las funciones fábrica y las cerraduras o closure en inglés. Comencemos. Comencemos con las funciones anidadas. Una función anidada es simplemente una función dentro de otra función. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable global que vamos a llamar x y le vamos a asignar el valor 100. Después vamos a definir una función que le vamos a llamar envolvente. Y se llama envolvente porque dentro de ella vamos a poner otra función anidada. Entonces digamos que esta envuelve a la función anidada. Y dentro de esta función vamos a definir una variable envolvente. Le vamos a llamar a y le vamos a asignar el valor 10. A continuación vamos a definir otra variable envolvente a la cual llamamos suma y hacemos que suma sea igual a más x. Y después vamos a definir la función anidada. Aquí vamos a definir una variable local, vamos a hacer b igual a 0.5 y posteriormente vamos a definir una variable suma, entonces hacemos suma igual a b más x y finalmente la función envolvente nos va a devolver como valor de retorno a la función anidada. Antes de continuar hay que notar algunas cosas importantes. Primero, x es una variable global, lo que significa que existe en el espacio de nombres global y que podemos acceder a ella desde cualquier parte de nuestro código. Podemos acceder a ella desde la función envolvente, es por eso que podemos hacer a más x, y también podemos acceder a ella desde la función anidada, y es por eso que podemos hacer b más x. Otra cosa es que tenemos dos variables suma, pero estas variables fueron definidas en diferentes bloques de código y por lo tanto viven en diferentes espacios de nombres. Entonces son dos variables diferentes y no interfieren entre sí. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a crear una variable llamada var-anidada y a esta le vamos a asignar el valor que nos devuelve la función de retorno y luego vamos a imprimir var-anidada. Ejecutamos y vemos que la variable var-anidada está apuntando a la función anidada, lo que significa que podemos llamar a la función anidada sin necesidad de llamarla desde dentro de la función envolvente. Ya la podemos llamar desde nuestro bloque de código principal. Por simplicidad vamos a llamar a esta variable simplemente anidada. Y ahora lo que queremos hacer es inspeccionar los espacios de nombres. Entonces vamos a inspeccionar primero el espacio de nombres de la función envolvente. Vamos a añadir un print. Y recuerda que para inspeccionar los espacios de nombres utilizamos la función integrada de Python locals. Y vamos a añadir de una vez el print para la función anidada. Nuevamente utilizamos locals y ejecutamos. Y vemos que en el espacio de nombres de la función envolvente tenemos a la variable a la variable suma y a la variable anidada, que efectivamente están aquí definidos en nuestro código dentro de envolvente. Y para ver el espacio de nombres de la función anidada, primero tenemos que llamar a la función anidada, entonces vamos a hacer esto desde nuestro bloque de código principal. Ejecutamos y vemos que el espacio de nombres de la función anidada incluye a las variables locales b y suma. Como puedes ver, tenemos suma en ambos espacios de nombres, pero cada una está apuntando a diferentes objetos. Hasta este punto no hemos visto nada nuevo, esto ya lo habíamos visto en otros videos. Sin embargo, la parte interesante es cuando utilizamos una variable envolvente en la función anidada. Vamos a añadir a en la suma de la función anidada y ejecutamos nuevamente. Y vemos que la variable a se incluyó en el espacio de nombres de la función anidada. Ahora, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a recordar lo que habíamos visto antes. Según lo que habíamos aprendido, podríamos pensar que lo que sucede es lo siguiente. Primero, la función anidada va a necesitar utilizar a la variable a para hacer la operación a más b más x. Y como a no está definida dentro de la función anidada, Python va a ir a buscar en el espacio de nombres de la función envolvente y ahí va a encontrar la variable a y la va a usar para la operación a más b más x.
Sin embargo, lo que sucede es un poco diferente. En realidad no es que mientras ejecuta el código, Python vaya y busque en el espacio de nombres de la función envolvente. Lo que sucede realmente es que al definirse la función anidada, en ese momento se guarda la información sobre la variable a dentro de la función anidada y esa información está disponible cuando llamamos a la función anidada. Vamos ahora a inspeccionar dónde se guarda esta información. Recuerda que para inspeccionar a una función estamos utilizando la función integrada dir. Entonces vamos a inspeccionar primero la función anidada. Ejecutamos y esto nos regresa una lista con todos los atributos de la función. Ya vimos anteriormente a los defaults y ahora vamos a ver a los closure o cerraduras. Pero vamos a iniciar inspeccionando al atributo code. Este atributo nos proporciona un objeto tipo code que contiene información importante sobre la función misma. Y ahora vamos a inspeccionar qué atributos tiene el atributo code. Entonces recuerda, escribimos el nombre de la función, punto, y después el nombre del atributo al que queremos acceder. Y como puedes ver, este objeto code tiene muchos atributos, de los cuales nos interesan co-cellVars, co-freeVars y co-varNames. Entonces vamos a acceder a estos atributos para ver qué información nos dan. Primero vamos a iniciar con los atributos de la función envolvente. Entonces vamos a hacer un print para cada uno de los atributos que nos interesan. Recuerda, se escribe el nombre de la función seguido del nombre del atributo que queremos inspeccionar, que en este caso es code, y después el nombre del siguiente atributo que queremos inspeccionar, que en este caso es co-varNames. Y vamos a hacer esto para los tres atributos que nos interesan, para cellVars y para freeVars también. Y por el momento quitamos a la variable a de la suma que definimos en la función anidada para después comparar. Y vamos a comentar esto y ejecutamos. Y aquí estamos viendo que la función envolvente únicamente tiene varNames, que son la variable a, la variable suma y la variable anidada, y que también están presentes en el espacio de nombres envolvente. Entonces ya te puedes estar imaginando que varNames nos da las variables locales de la función. Ahora vamos a revisar esta misma información para la función anidada. Vamos a cambiar esto para que funcione con la función anidada. Ejecutamos y vemos que la función anidada también únicamente tiene varNames, que son b y suma. Lo que vamos a hacer ahora es añadir la variable a dentro de la suma de la función anidada y vamos a ver algunos cambios en estos atributos. Lo primero que notamos es que la variable a de la función envolvente se movió a cellVars o variables celda. Entonces, las variables celda o cellVars son las variables locales de una función que se utilizan en la función anidada. En nuestro ejemplo, la variable a es una variable local que se definió en la función envolvente y que vamos a utilizar en la función anidada. Entonces es por eso que está en cellVars. Por otro lado, en la función anidada notamos que apareció la variable a en freeVars. Esta variable no estaba anteriormente y estas freeVars o variables libres son las variables que no están definidas localmente en una función, pero de alguna manera son capturadas desde el ámbito externo y se van a utilizar en la función anidada. Vamos ahora a inspeccionar directamente el atributo closure de la función anidada. Un closure básicamente se puede ver como una función anidada que guarda información de las variables envolventes que va a utilizar. Y esta información está guardada de alguna manera en el atributo closure. Entonces, vamos a inspeccionar este atributo para entender mejor de lo que estamos hablando. Ejecutamos y vemos que en la salida tenemos una tupla que tiene un objeto celda que a su vez está apuntando a un entero. Entonces, prácticamente un objeto celda
es un objeto de Python que almacena referencias a las variables capturadas por un closure. Y es por esto que las funciones anidadas pueden recordar los valores de las variables envolventes. Entonces, básicamente este objeto celda está guardando una referencia a la variable a, que a su vez está haciendo referencia al objeto 10. Ahora, para saber a qué objeto está haciendo referencia la variable a, hay un atributo de closure que nos permite inspeccionar esto. Entonces, primero con la función dir vamos a inspeccionar qué atributos tiene closure. Recuerda, escribimos el nombre de la función, punto y el atributo. Ejecutamos y aquí nos faltó algo. Tenemos que entrar directamente a la celda. Entonces añadimos un corchete cuadrado y 0 porque estamos accediendo directamente al primer elemento de la celda. Ejecutamos y vemos la lista de todos los atributos de esta celda. Y el que nos interesa es cell contents, que básicamente nos va a dar el valor de la variable que está capturada en la celda. En este caso nos va a dar el valor de la variable a. Entonces vamos a inspeccionar este atributo. Recuerda, escribimos nombre de la función, nombre del atributo y luego nombre del siguiente atributo. Vamos a ejecutar y vemos que se despliega un 10, que es precisamente el valor de la variable a. A continuación vamos a revisar línea por línea nuestro código para que quede aún más claro. Antes de comenzar, vamos a hacer un paréntesis para mencionar algo importante, y es que las funciones anidadas son las únicas que pueden tener closure o cerradura. Para una función que no es anidada, su atributo closure siempre va a ser igual al objeto none. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que se ejecuta es la línea 3, que es x igual a 100. Recuerda, se crea el objeto 100, se crea la variable x y se crea la referencia, que se visualiza como una flecha que va de x a 100. Posteriormente, se ejecuta la línea 5, que es donde ocurre la definición de la función. Entonces, se crea el objeto función envolvente y se crea la variable envolvente que está haciendo referencia a la función. Posteriormente, se ejecuta la línea 17, que es donde ocurre la llamada a la función, y se comienza a ejecutar el cuerpo de la función envolvente. Entonces, se crea el objeto 10, la variable envolvente a y la referencia. Luego se ejecuta la línea 8, donde se lleva a cabo la operación a más x, que nos da 110. Se crea la variable suma y la referencia. Como puedes notar, en este momento la variable a existe porque se define dentro de la función envolvente y es parte del espacio de nombres envolvente. Y también tenemos a la variable x, que es una variable global y podemos acceder a ella en cualquier momento desde cualquier parte de nuestro código. Es por eso que no hay problema en realizar la operación a más x. Después se ejecuta la línea 9, que es donde ocurre la definición de la función anidada. Entonces se crea el objeto función, se crea la variable y la referencia. Nota que aquí la función todavía no se está ejecutando y también en este momento se crea el closure. Vamos a pensar que en este rectángulo azul vamos a poner los atributos de la función anidada. En este caso tenemos al closure y, como habíamos dicho, es una celda que guarda una referencia a la variable a y esta variable a su vez está haciendo referencia al objeto 10. Posteriormente se ejecuta la línea 14, que es cuando se imprime el espacio de nombres envolvente. Y luego se ejecuta la línea 15, en la que estamos especificando el valor de retorno de la función envolvente, que en este caso es la función anidada. Entonces, al finalizarse la ejecución de la línea 17, tenemos una variable global que se llama anidada, que está haciendo referencia a la función anidada. Después desaparecen las variables envolventes y los objetos que ya no se usan y nos quedamos con 3 variables globales y con la variable a. Vamos a acomodar esto para tener más espacio y finalizamos con la ejecución de la línea 18, que es cuando estamos haciendo la llamada a la función anidada. Y es en este momento en el que se empieza a ejecutar el cuerpo de la función. Primero se ejecuta la línea 11, se crea el objeto .5, la variable b y la referencia. Y luego tenemos la operación a más b más x, que nos da 110.5, se crea la variable suma y la referencia. En este momento hay que notar que tenemos disponibles a la variable b, a la variable x, que es global, pero también tenemos disponible a la variable a porque esta información está guardada en la cerradura. Finalmente se ejecuta la línea 13 y con eso terminamos la ejecución de nuestro código. Vamos a aprovechar este momento para definir qué es una función fábrica,
que es simplemente una función que nos devuelve otra función. Por ejemplo, en este caso, la función envolvente nos está devolviendo la función anidada. Vamos a ver ahora algunos ejemplos típicos de funciones fábrica con closures. Como primer ejemplo, vamos a definir una función, le vamos a llamar fábrica-suma, y esta función va a tener un parámetro que vamos a llamar n. Dentro de esta función vamos a definir una función anidada que vamos a llamar suma, y también va a tener un parámetro que vamos a llamar x, y lo que va a hacer esta función suma va simplemente a imprimir x más n. Y después fábrica-suma nos va a devolver la función suma. Vamos después a crear una variable global, la llamamos f, y a esta le vamos a pasar el valor de retorno de la función fábrica-suma, y como argumento aquí le vamos a dar un 3. Recuerda que esto significa que a n se le asigna el valor 3. Vamos ahora a imprimir f para convencernos de que f está apuntando a la función suma. Y es mejor cambiarle el nombre a la variable f, se lo cambiamos a suma para que sea más intuitivo. Y recuerda que para este momento la función suma ya tiene guardada la información de que n es igual a 3 gracias a la cerradura. A continuación vamos a llamar a la función suma y le pasamos el argumento 2 y de una vez vamos a llamarla nuevamente pero con el argumento 10. Vamos a ejecutar esto. Y en la salida tenemos primero un 5, que es la suma de 2 más 3, y después el 13, que es la suma de 10 más 3. Y bueno, esto muestra que en cada llamada a la función ya sabe que n es igual a 3 y no olvida este valor gracias al closure. Vamos ahora a cambiar el argumento, cambiamos 3 por 100 y ejecutamos nuevamente. Y vemos que ahora tenemos 102 y 110. Vamos a llamar nuevamente a la función, pero ahora le pasamos como argumento un 100. Ejecutamos y vemos que se imprime 200. Entonces, en estos tres ejemplos, la n es 100 y por eso tenemos los valores que observamos. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a definir una función que vamos a llamar fábrica-potencia. Y va a tener un parámetro que vamos a llamar n. Y luego dentro de esta función vamos a definir otra función que vamos a llamar potencia. Y también va a tener un parámetro que le vamos a llamar x. Y lo que queremos es que esta función imprima x a la potencia n. Entonces escribimos x asterisco asterisco n. Y la función fábrica-potencia nos tiene que regresar a la función potencia. Entonces, como primer ejemplo, queremos tener una función que va a elevar al cuadrado el valor que le pasemos como argumento. Para esto, primero definimos la variable cuadrado, que va a ser igual a fábrica-potencia, y le damos como argumento un 2. Y de esta manera obtenemos una función que nos va a calcular el cuadrado de cualquier valor que le pasemos. Ahora vamos a llamar a nuestra función cuadrado y le pasamos como argumento un 1. Ejecutamos y vemos que nos devuelve un 1, porque 1 al cuadrado nos da 1. Vamos a llamarla nuevamente, pero en esta ocasión le vamos a pasar un 2. Ejecutamos y vemos que esto nos devuelve un 4 porque 2 al cuadrado es 4. Y finalmente vamos a llamarla nuevamente, pero le pasamos como argumento un 3 y esto nos devuelve 9 porque 3 al cuadrado nos da 9. Vamos a hacer ahora el ejemplo del cubo. Vamos a crear una función que nos calcula el cubo de cualquier número que le pasemos. Para esto escribimos cubo igual a fábrica-potencia y le pasamos un 3 como argumento. Vamos ahora a llamar a la función. Primero le pasamos como argumento un 1 y esto nos da 1 al cubo, que es igual a 1. Vamos ahora a pasarle un 2. Ejecutamos y esto nos da un 8 porque 2 al cubo es 8. Y finalmente vamos a pasarle un 3. Ejecutamos y esto nos da 27.
Con estos ejemplos espero que quede claro cómo funcionan las funciones factory o factory function y las cerraduras. Y con esto concluimos la parte de closures, funciones anidadas y funciones fábrica. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.